natal y que incluye temas como este. Todo un anticipo musical, una rumba con la fuerza de Argentina, ya un nombre propio entre los jóvenes del cante flamenco. Cambiamos de música. Granada se rinde ante el tango. Hasta el próximo domingo 14 de marzo, 30 espectáculos y 60 artistas llenarán calles y plazas de la ciudad para celebrar la 22ª edición del Festival Internacional del Tango. En este 2010 se cumplen 75 años de la desaparición del representante por excelencia de este arte, Carlos Gardel. Figuras como Osvaldo Jiménez o Juan Pinilla pasarán por el festival y, claro está, no podían faltar las exhibiciones de este baile. En la imagen vamos a ver a los ganadores del año pasado en la categoría de salón. Una curiosidad es que son japoneses. Y ahora les hablamos de Juan Goytisolo, uno de los escritores vivos más célebres de la literatura española y un autor que ha ido siempre contracorriente. Mañana impartirá una conferencia sobre la identidad en la Casa Encendida de Madrid, pero antes nuestra compañera Sara Ramos se ha colado en el taller de escritura que dirige estos días. No todos los días uno puede ser alumno de un Premio Nacional de las Letras. Juan Goytisolo, un mito vivo de nuestra literatura, sigue intentando, recién cumplidos los 79, inyectar rebeldía a los jóvenes escritores. Hemos pasado de la censura política a la censura comercial. Entonces, un autor joven que quiere hacer lo que yo entiendo por literatura, que no es una obra dirigida a un público muy amplio, que no repite esquemas consabidos, le resulta muy difícil publicar una novela. Las suyas estuvieron décadas prohibidas en España. Vivió el exilio en París y después de la muerte de Franco se exilió por vocación en Marrakech. Hijo de catalán y francesa, para él no existe la patria y el concepto de identidad es absurdo. De eso ha venido a hablar a Madrid. El árbol de la literatura, como le llamo yo, tiene múltiples raíces y he buscado siempre la diversidad de las raíces. Es decir, aproximándome a culturas a veces desconocidas o poco practicadas en España. Pienso en la literatura árabe, en la literatura de Irán, en la turca, etc. Goytisolo escribe para formular preguntas. Por eso sus clases no son un monólogo, sino un debate. Para él, solo de la duda puede surgir la literatura. Un grupo de restauradores italianos ha descubierto nuevos detalles en la obra de Giotto en la Capilla de Peruzzi en Florencia. La luz ultravioleta ha permitido ver secretos en su técnica que hasta ahora habían permanecido ocultos. Para asombro de los especialistas, estas pinturas realizadas en el año 1320 ocultaban detalles espectaculares. Ha llamado poderosamente la atención de los especialistas las arrugas en la frente de Juan Bautista, los pelos de su barba, el blanco de sus ojos y la mirada de Dios. Este libro que tengo aquí en mi mano es el triunfo del esfuerzo de muchas personas que a lo largo de los años han luchado poco a poco, sin descanso, para que los gays y las lesbianas tuvieran un espacio en el cine español, un lugar en el que contar sus miedos, sus alegrías, penas, inquietudes, exactamente igual que cualquier persona hetero de nuestra cinematografía. Una historia de liberación escrita por nuestro invitado de hoy, Alejandro Melero Salvador, en este libro, En Placeres Ocultos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. A vosotros. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que has querido reflejar aquí en Placeres Ocultos? ¿Por qué has querido escribir este libro? Bueno, pues como tú decías, es la historia de estos pioneros del cine que representaba a gays y lesbianas en nuestro país, en una época que fue antes de ayer prácticamente. Estas películas tienen 30 años, que no es nada en la historia, pero que realmente parece otra época, otra mentalidad.
Porque el camino ha sido largo, ¿no? Hasta llegar a la normalidad, que es lo que hoy sí que podemos ver, ¿no? Ha sido muy largo y además se concentró sobre todo en los años de la transición. Por eso creo que es tan interesante recuperar este cine, que era muy popular. Yo creo que esta es la última época de la historia del cine español en la que el público todavía tenía un interés muy grande por nuestro cine. Iba masivamente a ver el cine español. Y era una época de mucha libertad. Entonces, por esto hubo cineastas que aprovecharon esta oportunidad para hacer escuchar estas voces que hasta entonces habían estado prohibidas totalmente. A mí me sorprende que un chico tan joven como tú haya investigado sobre un cine que no viviste en su momento. Me imagino que lo habrás vivido ahora. Sí, bueno, yo nací en el 79, que es precisamente cuando se hacían estas películas. Claro, hace 30 años. Sí, pero es interesante, es que estas son las películas que veía la generación de mis padres, un país que es en el que yo nací, ya te digo, no es el que yo viví, pero sí. Bueno, ¿y cuál es esa primera imagen que teníamos del homosexual? A lo mejor esa imagen del mariquita, ¿no? Del que la gente se reía, incluso, ¿no? Producía eso, risa. El primer papel del homosexual en el cine español era hacer reír, reírse de él, nunca reírse con él. Y tuvo, la película que llevó todo esto fue No desearás al vecino del quinto, que curiosamente fue la película más vista durante casi 3 décadas, hasta que no llegó Torrente y le quitó el honor. Y creó una escuela muy grande de la figura del mariquita para reírse de él. ¿Que lo interpretaba Alfredo Landa? Alfredo Landa, sí. Sí, y luego siguió pues mucha gente, Andrés Pajares, toda esta gente siguió este camino del mariquita ridículo, un poco para mofarse de él. Y además, curiosamente, nunca eran personajes mariquitas, de verdad, no eran homosexuales, eran heterosexuales que por cualquier circunstancia de la vida tenían que fingir ser gays. Realmente tardaron muchos años. Tuvo que morir Franco para que aparecieran los homosexuales de verdad, no gente que fingía serlo. ¿Y cuándo empieza a interesar el otro tipo de homosexual, el que refleja más la realidad? Pues igual que se refleja la realidad hetero, la homosexual. Bueno, yo supongo que interesaría antes del 75, de la muerte de Franco, pero tuvo que morir él, el dictador, tuvo que desaparecer la censura para que generaciones de cineastas más jóvenes aprovechasen esta oportunidad y dijesen, vamos a mostrar ahora el homosexual de la clase media, el de la clase alta, el que sufre, el que es feliz, el que también es cómico, pero no solamente cómico, o la lesbiana que disfruta de su sexualidad, pero no solo para el placer del espectador heterosexual, sino porque es su derecho. Eso fue a partir del 76-77. O sea, que la censura retrasó el hecho de que en España se hablase con la libertad que se habla ahora de la homosexualidad y ya se estaba haciendo en otros países. Sí, España se incorporó un poco tarde a esto del cine gay, pero lo cierto es que se incorporó muy bien. Y esta generación de directores como Pedro Olea, que estamos viendo imágenes, o Eloy de la Iglesia, inventaron un lenguaje desde cero. Aquí no había una tradición cultural que sí existía en Francia o en Estados Unidos, Alemania. Y yo creo que se engancharon muy bien y fueron muy rápido. Consiguieron crear este discurso para que luego llegase gente como Almodóvar u otras generaciones que esto es solo en el contexto de la transición, de esta libertad extrema, pudo surgir. ¿El género fantástico también ayudó a esa normalización? Bueno, es muy curioso porque el género del terror era muy popular en los años 70 en España. Había su propio Star System y funcionaba muy bien en taquilla. Y aparecían sobre todo lesbianas, la típica idea de la vampiresa. Una historia muy típica es un matrimonio heterosexual, que la mujer es seducida por una vampiresa, abandona al marido, acaba teniendo sexo con esta vampiresa. Yo creo que fue el primer género en el que, con Franco todavía vivo, aparecían lesbianas de una manera regular. Quizá porque era un mundo irreal, ¿no? Exactamente, iba por ahí. Y también nacía un poco del miedo que había en la sociedad. En el libro se recogen, el libro es un libro de cine, pero también recoge, por ejemplo, panfletos que había que advertían a los padres sobre el cuidado que tenían que tener con los homosexuales, porque eran depredadores de sus hijos. Yo creo que este miedo que estaba en la sociedad, pues el cine un poco lo supo utilizar para crear esta sensación de terror. ¿Y qué importancia tuvieron gente como Sacristán, como López Vázquez, como Alterio, que se metieron en la piel de personajes homosexuales cuando la homosexualidad no se veía con la libertad que la vemos hoy? ¿Qué importancia tuvieron ellos en ese momento? Sí, tuvo mucha, y también mujeres, Rocío Dúrcal, Pepa Flores, grandes estrellas de nuestro cine.